se conoce como tal a las piedras talladas durante época prehispánica, o también la gente comúnmente le dice petroglifos. La diferencia, los petroglifos es como un nombre muy genérico, pero al hablar de petroglifos estamos sobreentendiendo que tienen un significado glífico o escriturístico relacionado pues con contenidos muy complejos, más parecidos a la escritura occidental. Entonces la palabra más correcta es denominarlos por su tipo de técnica de elaboración, o sea, hace petrograbados, que es cuando tenemos una gran piedra que es tallada directamente. Generalmente en la época prehispánica era piedra contra piedra. Y también tenemos las pinturas rupestres tal cual, que es cuando aplicamos pigmentos en una superficie rocosa, generalmente cuevas o abrigos rocosos. Entonces lo más correcto es llamarlas por la técnica de elaboración, ya sea petrograbado, como en este caso que tenemos un gran planchón pétreo expuesto en el que se han tallado directamente sobre la roca diversas figuras, y cuando tenemos presencia de pigmentos, pintura rupestre, porque petroglifo estamos asumiendo que tienen un contenido que puede estar relacionado con un mensaje escrito, cosa que no siempre es tan clara en ese tipo de sitios. Son sitios muy complejos de datar, generalmente porque es raro hallar material asociado a ellos, y generalmente se suele también ser muy complicada su interpretación, porque muchas veces los símbolos son muy abstractos o son muy genéricos. Bueno, ahora que tenemos una idea de lo que son los petrograbados y pinturas rupestres, yo vengo a platicarles un poco de cómo fue el registro de algunos de estos para el catálogo, así como también haremos intercalando algunas pequeñas entrevistas que le iba realizando a nuestro autor en el momento del registro. Lo que ahora estamos observando es un recorrido que hicimos hace casi un par de años. Bajo el atronador ruido de las chicharras, nos adentramos en la maleza y desniveles de un cerro en el poblado de Cuitzeo, en el municipio de Poncitlán. Era tal la cantidad de piedras que era difícil saber cuáles eran las marcadas. Afortunadamente nuestro guía arqueólogo, en ese entonces estudiante de la maestría en arqueología, ya conocía el lugar y supimos más o menos dónde buscar, por lo que no nos llevó mucho tiempo encontrarlas. Habíamos llegado a los petrograbados conocidos como la Zapotera. Era el comienzo de una serie de viajes que nos llevaría por varios poblados del centro de Jalisco, que por más de 2 años conoceremos gente interesada en este tema y lugares de tan difícil acceso que fue toda una aventura llegar a ellos, así como rescatar viejas fotos y videos que a veces sin saberlo, estábamos registrando esos viejos mensajes que nos dejaron tras de sí los antiguos habitantes de esta zona. Sin más, comencemos. Y le daba más la luz. A ver, ¿qué opina el arqueólogo para la bitácora de Jalisco AC? El sitio, bueno, el sitio, la ubicación está muy interesante por la relación que tiene con el paisaje, más que nada con la cuenca de Chapala. Estamos muy cerca del nacimiento del río Santiago. Entonces no es tan raro que el sitio les haya llamado la atención para venir a hacer dibujos que quizás tengan un significado ritual, dirían todos los arqueólogos, ritual. Obviamente que no subes el cerro y haces grabados en las piedras, sino hay una cuestión ya más pues metafísica, porque la mayoría son representaciones antropomorfas, parecen chamanes, algunos como estos de aquí parecen chamanes. El personaje principal de esta otra piedra sí es probablemente un chamán, parece que trae un animal con caparazón. Parece ser un sitio con una ocupación larga, o sea, no parece ser de un solo momento temporal que se hacen los petros, sino que fueron diferentes momentos y épocas. Entonces tenemos petros que son muy complejos, como el planchón principal, que se ve arquitectura, y hay otros con antropomorfos que podrían ser más arcaicos, como estos de aquí enfrente. Entonces sí es un sitio con una ocupación larga y muy compleja, la relación con el paisaje, y pues es uno de los sitios de mayor riqueza de petros de la cuenca de Chapala, sin duda. Ahí está. Mientras nuestros amigos Iván, Juan y Eric platican sus impresiones sobre este sitio, creo que si hago un poco de memoria puedo recordar un par de registros antes de este, o más bien un primer plan para hacer los registros y posteriormente volveríamos
para hacer fotografía y fotogrametría, que si se fijan bien en varios videos se puede observar el compañero de la asociación, Juan Antonio García Ugalde, haciendo su registro para hacer las imágenes fotogramétricas, que se encontrarán en el catálogo, así como un artículo de este proceso. Pero volviendo a los petros, uno de los primeros que recuerdo es el conocido como la chifladora, que lo encontramos en el Museo de Ameca. En cuanto lo vimos nos causó una gran impresión y ya teníamos el plan. Entonces el plan no hay más. Sí, hay que traernos a Juan que haga el levantamiento. Y al cabo en 5 minutos, imagínate tener esto limpio. Esto es una cara, ¿no? Parece una cara. No, es que le estaba pensando en a ver si podemos. Conocido como pata de mula por los lugareños y bautizado como la Roseta de San Agustín por el profesor Samuel Moya, que lo registró gráficamente e inclusive realizó un par de publicaciones sobre este sitio y varios hallazgos arqueológicos en la misma zona. Dada su cercanía con Guadalajara, ya que se localiza en el poblado de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga, es el petrogrado que más hemos visitado y fue uno de los primeros que se le aplicó fotogrametría. La primera vez que lo visitamos fue por mera curiosidad. Lamentablemente estaba bastante grafiteado, pero a finales del año pasado, en una visita rápida, la pintura ya casi estaba completamente disuelta. Muy probable que más bien hicieran eso aquí, como una ofrenda. De hecho, mi teoría es que es como una especie de altar al aire libre, que serviría como un punto de peregrinación en las faldas del cerro y el valle, y que aquí hacían como una escala importante, alguna festividad y hacían las ofrendas. De hecho, no sé si te comentó el profe Moya que no es la única piedra del petrograbado que existe aquí. Hay más aquí, de hecho. Los que me mostraste uno que son puras perforaciones. Sí. Cada sitio que visitábamos tenía su propio grado de dificultad, pero a su vez su propia magia. No era difícil imaginar por qué habían escogido esos lugares para marcar sus símbolos, en líneas, círculos y figuras cuyo significado simplemente podemos especular. Pero de todos los que visitamos, uno de los más hermosos fue el de la barranca de Ashío, en Amatitán, y uno de los más complicados. Era tanta la humedad que se sentía que la caminata era más sofocante de lo habitual, inclusive en distancias cortas. Pero valió la pena cada paso que dábamos. El verdor de los paisajes nos rodeaba por completo. Los petrograbados que encontramos, gracias a la guía de Gabriel Quintero y Daniel Partida, así como Darío Chavaría, quien nos acompañó y contactó con ellos, eran espirales y círculos concéntricos, que en su simplicidad, al parecer, marcaban algo bastante importante. Es que en realidad son dos pero juntos. Ajá, tiene como una colita que hace como otro espiral chiquitito. Que sería como del año 1000 al 1500, después de Cristo, o sea, antes de la conquista. Que además es la época en que más gente creo que había en esta zona de la barranca, la época de mayor ocupación, porque de aquí va a ser donde mueven, o 1000 a lo mucho, este tipo de piedra. Y como los diseños son muy simples, es muy difícil también decir, o sea, que si fuera por ejemplo un Quetzalcóatl, dices, bueno, Quetzalcóatl se usaba en tal época la figura, ¿no? Es lo complicado. Como es muy común. Si hay más figuras, otras piedras con alguna figura que saque. Se puede datar más exactamente. Otros petrogrados que están en la zona, pero que lamentablemente no pudimos observar, fueron los del Diablito y el Calendario. Pero gracias a unas fotos que nos proporcionó Daría, están presentes en este catálogo.
El último recorrido largo que hicimos para este catálogo fue el de la Ribera de Chapala en el municipio de Poncitlán. En esta ocasión con don Exiquio como guía. Y si lo quieren conocer, tenemos un video aparte sobre él. Fue de los viajes más accidentados que tuvimos, pero también con más material para este catálogo. Los petrograbados se encontraban en todos tamaños y formas. Inclusive también se encuentran algunas pinturas rupestres en la llamada Cueva del Toro, pero estas no hubo oportunidad de visitarlas. Pero también las pueden encontrar en el catálogo. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de preguntarle a nuestro autor sobre este proyecto y un poco de lo que observábamos en el lugar. Conozcámoslo. El video que le pongo, estamos aquí en Mezcala después de casi morir. No, ¿en qué consiste el libro? Algo así. Ok, bueno, el proyecto es un catálogo de arte rupestre o de petrograbados y pinturas rupestres del centro del estado de Jalisco. Básicamente estamos haciendo el registro de sitios desde la zona de la ribera nororiental de Chapala hasta la zona Valles de Jalisco. Y estamos hablando de momento de manera tentativa de alrededor de 30 sitios, pero probablemente sean más, probablemente sean 40 o más, con todos los de la ribera que estamos apenas realmente registrando. Bueno, aquí estamos ahorita en Mezcala. El sitio está muy cerca de la carretera y consiste en algunos círculos concéntricos muy sencillos, que es un motivo muy común en los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres prehispánicas. Entonces digamos que es un sitio relativamente sencillo, además muy inaccesible del camino, y es muy obvia aquí la cuestión de la relación con el agua, básicamente, que es lo que algunos arqueólogos han propuesto, que estos círculos concéntricos o espirales están asociados con fuentes de agua o zonas cercanas a ella, y aquí es muy obvia la relación visual del sitio con la ribera en línea recta. Yo creo que estamos a menos de 100 metros de la laguna o 200, realmente está muy cercana, y además se ve el sitio, desde el sitio se ve perfectamente la laguna, ¿no? Entonces parece que sí está relacionado con esta cuestión acuática. Sí, pero estos se ven más antiguos. Se parecen a unos de Cojumatlán que son prehistóricos. Y el de la piedra de la huida que registró Morales también se ve prehistórico. Bueno, estamos en el sitio arqueológico La Jarrillera. Es un sitio con manifestaciones gráfico-rupestres bastante complejas aquí en la ribera de Chapala, muy cercano al pueblo de Mezcala, el municipio de Poncitlán. Y lo interesante del sitio es que parece tener una ocupación muy compleja y muy de largo tiempo, muy antigua. Por ejemplo, en el panel principal, donde se ven estas personas que nos acompañan en el grupo, compañeros de la asociación, están una serie de antropomorfos, de excéntricos y figuras también en espiral y círculos concéntricos, probablemente prehispánicos. Pero en un panel del mismo sitio tenemos esta manifestación muy interesante, que son tres antropomorfos que algunas personas aquí de la población, en específico el cronista del pueblo, don Exiquio, nos platica que son una familia, probablemente, pues aparece un niño y dos antropomorfos, quizás una mujer, y claramente es un varón. Lo interesante es por la técnica del tallado, que es muy diferente a la del resto del panel. Sí se puede deducir que este sitio, por lo menos esta parte de la Jarrillera, sí sea prehistórico o incluso un poco más reciente, quizás arcaico, o sea, una época anterior a la época prehispánica, anterior a la domesticación del maíz y de la sedentarización, probablemente de los primeros sitios con evidencia de ocupación humana de aquí de la ribera de Chapala.
y junto a otros sitios como la Piedra de la Huida, posiblemente alguna etapa de la Cueva del Toro, aquí mismo cerca de Mezcala, y Cojumatlán de Regules, podemos hablar ya de una serie de sitios posiblemente prehistóricos que denotan la llegada de los seres humanos a la zona de Chapala desde muy antiguo, quizás 10.000 años o más. Entonces es muy interesante poder tener este petroglifo a la vista, y pues importante también salvaguardarlo. Se intentó, al parecer hubo personas que lo desprendieron, intentaron saquearlo, se ve muy claro como el corte, pero afortunadamente no se lo pudieron llevar y aquí está todavía dentro de su contexto, dañado pero en su contexto. Porque está bastante interesante. Y así es como terminamos, siguiendo nuestro guía y esperando volver a conocer más sobre estos fascinantes sitios, así como la deuda pendiente que tenemos con las pinturas rupestres de la Cueva del Toro. Sin más me despido, no sin antes recordarles que la edición impresa del catálogo estará muy pronto a su disposición. Estén al pendiente en nuestras redes sociales de Calicanto y Jalisco AC para más información. Nos veremos pronto en más proyectos.